Bienvenidos a todas y a todos a esta segunda parte de la clase de osteología y complejo articular del codo. En la clase pasada vimos la constitución osteológica del codo y detallamos cada una de las estructuras que lo constituyen. En esta segunda parte vamos a ver cuáles son las articulaciones que constituyen este complejo y la biomecánica del complejo articular del codo. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Recuerden que el codo, se los mencioné en la clase anterior, va a permitir la unión mecánica del brazo con el antebrazo. Representa la articulación intermedia del miembro superior y se va a encontrar constituido desde un punto de vista funcional por tres articulaciones, que son la húmero ulnar, la húmero radial y la radio ulnar proximal, que ojo, importante, la radio ulnar proximal se va a encontrar relacionada biomecánicamente y funcionalmente con las articulaciones radioulnares, principalmente con la radio ulnar distal. De todas maneras, ya hablaremos cuántas son y qué relación hay entre una y otra. Bien, no obstante, a pesar de que describamos desde un punto de vista funcional tres articulaciones, desde el punto de vista anatómico va a haber una sola articulación, debido a que estas tres articulaciones comparten una misma cápsula articular y por ende va a compartir también una misma cavidad articular. Y aparte de compartir una misma cavidad articular, su cápsula articular van a estar reforzadas por unos ligamentos en común, de los cuales hablaremos más adelante. Bien, acá podemos ver la articulación húmero ulnar, la húmero radial, la radioulnar proximal, que recuerden se encuentra relacionada con las articulaciones radioulnares, bien, principalmente con la radioulnar distal. Y recordando lo que vimos en la clase anterior, recuerden que nuestro codo se encuentra constituido, la región del codo se encuentra constituido por tres estructuras óseas, que son el húmero, la ulna y el radio. Bien, esto como a modo de recordarles cuáles son los elementos que las constituyen. Ya hablamos de cada una de las estructuras que podemos ubicar en estas porciones de los huesos, que si la fosa coronoidea, la fosa radial, las dos anteriores, y la fosa olecraniana en posterior, las que si superficies articulares, la tróclea y el capítulo, el nodo articular es epicóndilo medial, epicóndilo lateral, y en cuanto al radio, la cabeza, rodeada de la circunferencia radial, que presenta en su porción superior la cavidad o la fosita articular del radio, y la cual a su vez con respecto a la cabeza del radio se encuentra separada esta la tuberosidad del radio por el cuello del radio, que recuerden que la tuberosidad del radio se inserta que el tendón del músculo bíceps braquial. Luego tenemos la ulna, que recuerden su mayor superficie articular está representada por la escotadura troclear, que proximal y posterior a la escotadura troclear vamos a encontrar el proceso olecranon, y distal y anterior a esta escotadura troclear vamos a encontrar el proceso coronoides. Bien, cada uno de estos procesos se va a chocar con una de las tres fosas. En el caso de la fosa olecraniana va a chocar en la extensión con el proceso olecraniano, y en el caso de la fosa coronoides va a chocar en la flexión con el proceso coronoides. Y en el caso de la fosa radial, que se ubica por encima del capítulo humeral, va a chocar con ¿qué? Con la cabeza radial. ¿Bien? Y de igual manera, medial a lo que vendría a ser la escotadura troclear, o medial a la apófisis coronoides o proceso coronoides, mejor dicho, vamos a encontrar lo que sería la escotadura radial. ¿Bien? Y por debajo del proceso coronoide vamos a encontrar la tuberosidad del radio, que da inserción al tendón del músculo braquial, anteriormente llamado braquial anterior. Y esto vendría a ser un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada sobre la osteología del codo. Dicho esto, vamos a pasar a describir cada una de las articulaciones, empezando por la articulación húmero-ulnar, que se va a encontrar formada por la unión de la tróclea humeral, que como bien les dije, se ubica medial en la paleta humeral, que se va a articular con la escotadura troclear, que se va a ubicar en la epífisis proximal de la ulna, que tiene forma de surco. Recuerden que la tróclea humeral tiene una forma de polea y está revestida por cartílago hialino, al igual que la escotadura troclear. Y recuerden, tróclea humeral ubicada medial a nivel de la paleta humeral o epífisis distal del húmero, y escotadura troclear ubicada a nivel de la epífisis proximal de la ulna, bien, que tiene forma de surco. Y ahora, desde un punto de vista biomecánico, esta articulación la vamos a clasificar como sinovial debido a la presencia de una cápsula articular común que se inserta y rodea cada una de las articulaciones que constituyen, desde un punto de vista funcional, el complejo articular del codo,
Simple, porque les mencioné dos superficies articulares, que son la troclea humeral, la paleta humeral, dispuesta medialmente, y la escotadura troclear ubicada en la epífisis proximal de la ulna. No compleja, no hay presencia de fibrocartílago, por lo tanto va a ser no compleja, bisagra debido a la forma de su superficie articular. Recuerden que estamos hablando de la troclea humeral con forma de polea que se articula con una superficie articular cóncava con forma de surco, garganta o garrita, como sería la escotadura troclear. ¿Bien? Y las bisagras, si recuerdan nuestra clase de articulaciones y sistema esquelético, les dije que las bisagras permiten o regulan movimientos en base a un plano, ¿qué? A un plano coronal, ¿bien? A un plano transversal. Por lo tanto, permiten o presentan un solo grado de movilidad, y al presentar un solo grado de movilidad las vamos a clasificar como uniaxiales. Bien, porque nos permiten realizar movimientos alrededor de un solo eje, en este caso un eje coronal o transversal. Bien, acá lo podemos ver, fíjense cómo las tres articulaciones se encuentran rodeadas por una cápsula articular en común, la articulación húmero-ulnar, húmero-radial y radio-ulnar proximal. Bien, presentan una cápsula articular común, razón por la cual anatómicamente vamos a clasificarlas como una sola articulación. Vamos a tomar en cuenta que desde un punto de vista anatómico existe una sola articulación. Bien, desde un punto de vista funcional sí van a ser tres articulaciones, pero desde un punto de vista anatómico van a ser una sola articulación. Dicho esto, vamos a ver, fíjense acá la forma de las superficies articulares, como es la troclea, que presenta forma de polea, y como es la ulna, que presenta forma de surco. Acá vemos una cresta que divide en dos superficies articulares a la escotadura troclear. ¿Bien? La escotadura troclear, como bien digo, presenta forma de surco o garrita o simplemente de garganta. Y según esta superficie articular con forma de polea. Bien, y esto representa una bisagra, permite movimientos en base o alrededor a un solo eje, que es el eje coronal o transversal. Dicho esto, vamos a pasar con la siguiente articulación, que es la articulación húmero-radial, que se va a formar por la unión del capítulo humeral con forma esférica, ubicado lateralmente en la paleta humeral. Bien, y que se va a articular con la fosa articular del rayo. Recuerda que esta se ubica en la porción superior de la cabeza radial y constituye una concavidad inferior. Y desde un punto de vista biomecánico, esta articulación la vamos a clasificar como sinovial debido a la presencia de la cápsula articular, simple debido a la presencia de dos superficies articulares, el capítulo humeral, que repito, ubicado lateralmente en la paleta humeral con forma esférica o ovoidea, que se articula con una fosa articular ubicada en la porción superior de la cabeza radial, que tiene una forma elipsoidal. Bien, no compleja debido a que no hay presencia de fibrocartílago o un disco de fibrocartílago. Condilia debido a la forma de superficies articulares. Como bien les dije, vamos a tener el capítulo humeral de forma esférica o ovoidea, que se articula con una fosa o una concavidad elipsoidal, bien, formando de esta manera una articulación de tipo condilia por la forma de sus superficies articulares, y va a ser uniaxial debido a que presenta un solo grado de movilidad. Bien, acá podemos ver, fíjense cómo tenemos seccionada nuestra cápsula articular, y fíjense cómo las tres articulaciones se encuentran rodeadas por esta misma cápsula articular, razón por la cual, como les dije, desde un punto de vista anatómico, vamos a considerar que existe una sola articulación, una gran articulación. Desde el punto de vista funcional, vamos a considerar que existen tres articulaciones. Y una de ellas, esta estamos viendo acá, la articulación húmero-radial, formada por la unión del cóndilo o capítulo humeral con la fosita articular de la cabeza radial. Bien, ahora vamos a ver, fíjense, acá no está seccionada la cápsula articular. Acá podemos ver cómo la cápsula articular rodea nuevamente las tres estructuras óseas que constituyen la región del codo. Y fíjense que presenta unos ligamentos de refuerzo en común. ¿Bien? Dicho esto, vamos a pasar ahora con la articulación radioulnar proximal, que se forma por la unión de la circunferencia radial, que recuerden, se encuentra rodeando la cabeza radial del rayo, con dos superficies articulares. En primer lugar tenemos la cara medial del ligamento anular y la escotadura radial, que recuerden que se ubica medial o en la cara medial del proceso coronoides, en la epífisis proximal de la ulna. Y desde un punto de vista biomecánico vamos a clasificar a esta articulación como sinovial, debido a la presencia de una cápsula articular compuesta. ¿Por qué compuesta? Les estoy mencionando tres superficies articulares, que recuerden, circunferencia radial, ligamento anular y la escotadura radial de la ulna. Bien,
no compleja, no hay presencia de fibrocartílago, pivote por la forma de sus superficies articulares, y esto les traigo como recuerdo que el pivote, recuerden que es una superficie articular convexa que va a rotar sobre una escotadura que se ubica en una superficie articular cilíndrica, bien, una escotadura cóncava que se ubica en una superficie articular o una estructura cilíndrica, ¿no? De manera que la superficie articular convexa va a rotar alrededor de esta escotadura. Bien, por lo tanto, permite movimientos alrededor de un eje longitudinal y está caracterizado por movimientos de rotación, que en el caso del antebrazo estaríamos hablando de la pronosupinación, movimiento del cual les hablaré en profundidad más adelante. Bien, pero imagínense que en este caso la cabeza del radio va a rotar alrededor de la escotadura radial de la ulna. Bien, razón por la cual vamos a decir que es pivote, por la forma de sus superficies articulares. Y los pivotes, como bien dije, van a presentar movimientos alrededor de un solo eje, por lo tanto tienen un solo grado de movilidad y por ende los vamos a clasificar como uniaxiales. Acá lo podemos ver, nuevamente esta imagen que me encanta porque nos permite ver la relación anatómica entre las tres articulaciones, o una. Recuerden que anatómicamente consideramos que es una y funcionalmente son tres. Lo vuelvo a mencionar para que no se les olvide. Fíjense que acá tenemos la cavidad articular que comparten estas tres articulaciones, y recuerden que la cápsula articular también la comparten estas tres articulaciones junto con los medios de unión. Y acá podemos ver la articulación radioulnar proximal, vemos la circunferencia radial uniéndose a esta superficie articular que vemos acá, que se encuentra medial al proceso coronoide, que estaría representada por la escotadura radial de la ulna. Bien, recuerden que ya nosotros utilizamos terminología internacional, razón por la cual en algunos libros que no utilicen esta terminología o que utilicen terminología antigua, estaríamos hablando de cúbito y no de ulna, y estaríamos hablando de apófisis y no de procesos. Bien, eso para que lo tomen en cuenta. Acá podemos ver, fíjense, y acá importante, fíjense que vemos acá el ligamento anular. El ligamento anular, como bien les dije, en su cara medial va a presentar un revestimiento de cartílago hialino, de manera que va a constituir una de las superficies articulares mediante las cuales se van a unir la circunferencia radial para formar la articulación radioulnar proximal. Bien, de hecho, esto es un claro ejemplo, no todo es como lo dicen los libros. Fíjense que por lo menos en muchos libros no toman en cuenta este ligamento anular como superficie articular y por lo tanto esta articulación sería clasificada como simple. Pero no necesariamente una superficie articular se tiene que ubicar a nivel de un hueso, puede ubicarse a nivel de un ligamento, como es el caso del ligamento anular, que repito, su cara medial se encuentra revestida por cartílago hialino y constituye uno de los tres o una de las tres superficies articulares de la articulación radioulnar proximal. Dicho esto, vamos a pasar ahora a los medios de unión del complejo articular del codo. Bien, recuerden que uno de los medios de unión va a ser la cápsula articular, como siempre, que la comparten las tres articulaciones, y esta cápsula articular se encuentra reforzada por una serie de ligamentos, los cuales son el ligamento anterior, que va desde, o se extiende, desde la parte anterior de los epicóndilos y las fosas de la paleta humeral hasta lo que vendría a ser el proceso coronoides en la ulna, y va a ser un refuerzo anterior de la cápsula articular. Luego vamos a tener el ligamento posterior, simplemente un refuerzo posterior o de la porción posterior de la cápsula articular, y ahora vamos a hablar de dos conjuntos ligamentosos. En primer lugar vamos a tener el ligamento colateral ulnar, que como bien les dije en la clase pasada se va a insertar ¿en dónde? En el epicóndilo medial, y en su superficie posterior va a dar paso ¿a qué? Al nervio ulnar. Y este se encuentra dividido en tres fascículos, un fascículo anterior, un fascículo transverso y un fascículo posterior. Y finalmente vamos a tener el ligamento colateral radial, ¿bien? Que como que les recuerdo que en la clase pasada les dije que este ligamento se iba a insertar ¿dónde? En el epicóndilo lateral, junto con las masas epicondilias laterales o los músculos epicondilios laterales, ¿bien? Y este ligamento constituye un verdadero complejo ligamentoso. ¿Por qué? Porque además de estar constituido por tres fascículos, va a presentar otros dos ligamentos. Bien, primero vamos a hablar de esos fascículos. Vamos a tener un fascículo anterior, un fascículo medio relacionado con la unión húmero-ulnar, con la estabilidad de la unión húmero-ulnar, y un fascículo posterior que va a ser estabilizador accesorio de dicha unión. Y posteriormente vamos a hablar de los ligamentos. Bien, vamos a tener, además de estos tres fascículos, un ligamento anular y un ligamento cuadrado. Un ligamento anular que se va a insertar
alrededor o en los bordes o en los márgenes de la escotadura radial de la ulna. Bien, y recuerde que su superficie medial se va a encontrar recubierta por cartílago hialino. Además, este va a constituir un principal medio de estabilidad de la cabeza radial. Bien, y luego vamos a hablar del ligamento cuadrado, que el ligamento cuadrado donde se inserta en el borde inferior de la escotadura radial y se extiende hasta, ¿dónde? Hasta el cuello del radio, constituyendo otro medio de estabilización de la cabeza radial, pero esta vez un estabilizador accesorio. Y acá podemos ver, fíjense, vemos acá el ligamento anterior, esta es una vista evidentemente anterior de nuestra cápsula articular, bien, que rodea nuestras tres articulaciones del complejo articular del codo, y acá podemos ver una vista posterior, fíjense cómo vemos el ligamento posterior, refuerzo de la porción posterior de nuestra cápsula articular. Bien, más cosas, vamos a seguir. Vemos acá el ligamento colateral ulnar, bastante importante, sobre todo este ligamento fue el que cierto jugador de béisbol, que algunos más metidos en el tema sabrán quién es, pero si no se los menciono yo, Tommy John se rompió, se reventó este ligamento y a partir de ahí fue que se realizó una operación que hoy en día es muy famosa, que es la operación del Tommy John. A él se le reventó lo que vendría a ser el ligamento colateral ulnar, bien, y se reemplazó con un fascículo de un músculo que anteriormente era conocido como el músculo palmar menor. Hoy en día se conoce como el músculo palmar longus y el palmar mayor se conocería como flexor radial del carpo. Bien, llegamos a sus tres fascículos, vemos el fascículo anterior, el fascículo posterior y su fascículo transverso. Bien, dicho esto, vamos a ver lo que vendría a ser el ligamento colateral radial. Recuerden, insertado en esto que vemos acá, que es el epicóndilo lateral. Y este ligamento presenta tres fascículos, un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Y ahora vamos a hablar de los otros dos ligamentos que constituyen este complejo ligamentoso, que son el ligamento anular, que lo podemos ver acá, fíjense cómo se inserta en el contorno nuestra escotadura radial de la ulna, y va a constituir un medio de estabilidad de la cabeza radial, un medio de estabilidad principal de la cabeza radial, y recuerden que su superficie medial se encuentra revestida por cartílago hialino. Y acá vemos el ligamento cuadrado que va desde el borde inferior de la escotadura radial hasta el cuello del radio, y constituye un medio estabilizador junto con el ligamento anular, pero en este caso un medio estabilizador accesorio. Bien, ahora vamos a hablar de la relación de las articulaciones radioulnares. Recuerden que al principio de la clase les dije que la articulación radioulnar proximal se encuentra en íntima relación con las articulaciones radioulnares, concretamente con la radioulnar distal, aunque también se encuentra en relación con otras estas articulaciones radioulnares. Bien, pero la principal va a ser con la articulación radioulnar distal, a la cual se encuentra unida mecánicamente, es decir, que los movimientos de una dependen de la otra. ¿Y cuál es el movimiento que nos permiten realizar las articulaciones radioulnares? Los movimientos de pronosupinación. De todas maneras, eso hablaremos más adelante, no se preocupen, pero entienden que para poder realizar esta acción, una articulación depende de la otra para completar este movimiento, para completar su acción. Bien, entonces, ¿cuáles son estas articulaciones? Se dividen en tres. Vamos a tener la articulación radioulnar proximal, de la cual ya hablamos, la radioulnar intermedia y la radioulnar distal. La radioulnar intermedia, pero antes de ello vamos a pasar a hablar, fíjense que acá podemos ver la articulación radioulnar proximal y acá vemos la articulación radioulnar distal. Y como les seguía diciendo, acá vemos la articulación radioulnar intermedia. ¿Qué pasa con la articulación radioulnar intermedia? Que esta no es una articulación de artrosis o móvil, esta va a ser una articulación sin artrosis. Concretamente va a entrar en la clasificación de fibrocartilaginosa o fibrosa, concretamente en el grupo de la sindesmosis, ¿bien? ¿Y esta por qué se va a formar? Se va a formar por la presencia de una membrana fibrosa denominada membrana interosa que se extiende desde el borde lateral de la ulna al borde medial del radio. Y acá lo podemos ver. ¿Cuál es la función de esta membrana interósea? Tiene tres principales funciones. Permitir la unión de estos dos huesos, que son el radio y la ulna, para que no ocurran desplazamientos longitudinales. Y de esta manera permitir los movimientos de pronosupinación. Además, constituye una superficie de inserción muscular bastante importante. En esta se van a insertar músculos, bien sea del compartimento posterior del antebrazo, como el compartimento profundo o del plano profundo del compartimento
muscular anterior del antebrazo, ¿bien? Y también va a disipar o va a redistribuir fuerzas de compresión y tracción producida entre estos dos huesos, ¿bien? Ahora vamos a hablar de la articulación radioulnar distal, que se va a formar por la unión de las epífisis distal del radio y la ulna. Concretamente en el radio se va a formar por la unión de una superficie articular ubicada en la porción medial o en la parte medial de la epífisis distal del radio, que se denomina escotadura ulnar del radio. Y esta escotadura ulnar del radio va a recibir a la porción superolateral de la cabeza ulnar. Bien, la ulna, concretamente la cabeza ulnar, presenta en su superficie superolateral una superficie articular que corresponde a esta escotadura ulnar del radio. Y desde un punto de vista biomecánico, ¿cómo vamos a clasificar esta articulación? Va a presentar cápsula articular y por ende va a ser sinovial. Dos superficies articulares, por lo tanto va a ser simple, ya se las mencioné, escotadura ulnar del radio, porción superolateral de la cabeza ulnar, no compleja debido a que no hay presencia de fibrocartílago o de disco fibrocartilaginoso. Pivote, ¿por qué pivote? Volvemos a lo mismo, tenemos una superficie articular convexa, en este caso tenemos la cabeza ulnar que va a rotar alrededor de una escotadura cóncava que se ubica en una estructura cilíndrica. Bien, de manera que en este caso la cabeza ulnar rotaría alrededor de lo que vendría a ser la escotadura ulnar del radio. Aunque concretamente lo que va a ocurrir a la hora de realizar la prosupinación es un deslizamiento y desplazamiento del radio sobre la cabeza ulnar. De todas maneras, ya hablaremos más en detalle sobre eso. Pero bien, ya tenemos que es pivote. Al ser pivote, yo les dije que significa que puede o permite realizar movimientos en base a un eje longitudinal o alrededor de un eje longitudinal, que es el movimiento de pronosupinación, y por ende presenta un solo grado de movilidad, por lo cual la vamos a clasificar como ¿qué? Como uniaxial. Acá la podemos ver. Fíjense, en esta imagen vemos acá en la superficie medial o la porción medial de la epífisis distal del radio, vemos una superficie articular denominada escotadura ulnar del radio, y acá en la superficie superolateral o porción superolateral de la cabeza ulnar vemos otra superficie articular que corresponde a esta escotadura ulnar del radio. Bien, y esto formaría, estas dos superficies articulares formarían nuestra articulación radioulnar distal, que repito, relacionada íntimamente desde un punto de vista biomecánico y funcional con la radioulnar proximal. Bien. Dicho esto, vamos a pasar ahora a los medios de unión de esta articulación radioulnar distal. Son 3 ligamentos. Vamos a tener el ligamento radioulnar anterior, que va desde el extremo anterior de la escotadura ulnar hasta la parte anterior de la cabeza ulnar, y va a permitir el movimiento de supinación, mientras que el ligamento radioulnar posterior va desde el extremo posterior ¿de qué? De la escotadura ulnar hasta la parte posterior de lo que vendría a ser la cabeza ulnar. Y finalmente teníamos el ligamento triangular. Pero antes de hablar sobre este ligamento triangular, vamos a ver los ligamentos que ya les describí. Acá podemos ver, fíjense, la escotadura ulnar de la epífisis distal del radio, y acá vemos la cabeza ulnar. En su porción superolateral tiene su superficie articular que corresponde a esta escotadura ulnar del radio. Y acá vemos los dos ligamentos, el ligamento radioulnar anterior y el ligamento radioulnar posterior. Bien, uno permite la supinación y otro permite la pronación. Dicho esto, vamos a hablar del principal medio de unión, porque sí, este ligamento triangular va a ser el principal medio de unión de las epífisis distal o distales del radio y la ulna. Bien, y se llama ligamento triangular o disco articular. Bien, acá podemos verlo. Fíjense que este va a ser una membrana fibrosa de forma triangular que está cubierta en ambas caras por fibrocartílago y se dispone por delante y por detrás de la cápsula articular, constituyendo el principal, como bien digo, medio de unión de la epífisis distal de la ulna con la epífisis distal del radio. Y como todo triángulo, sabemos que un triángulo tiene una base, que es la que estamos viendo acá, y un vértice. Entonces, como todo triángulo va a tener una base que se va a insertar en lo que corresponde a la articulación radioulnar distal en el borde inferior de la escotadura ulnar del radio, mientras que su vértice se va a insertar en un espacio comprendido entre el proceso estiloides de la ulna y la cabeza ulnar. Bien. Entonces recuerden, principal medio de unión de la epífisis distal del radio con la epífisis distal de la ulna tendría que ser este ligamento triangular o disco articular. Bien. Y ahora vamos a hablar de la biomecánica. Comenzando con la biomecánica, las articulaciones húmero ulnar y húmero radial.
Recuerden que, como les dije, la articulación húmero-radial y húmero-ulnar son uniaxiales, por lo tanto presentan un solo grado de movilidad, permiten movimientos alrededor de un solo eje, y este movimiento va a estar representado por la flexoextensión. Acá la podemos ver, que si se acuerdan, en nuestra clase de introducción a la anatomía les hablé de los movimientos de flexión y extensión. Bien, y en articulaciones también les mencioné estos movimientos de flexión y extensión. Que el movimiento de extensión se refiere a aumentar el ángulo entre dos estructuras anatómicas. En este caso estamos hablando de aumentar el ángulo entre el eslabón proximal representado por el brazo y el eslabón distal representado por el antebrazo. Mientras que en la flexión estamos disminuyendo el ángulo entre estos dos eslabones. ¿Bien? Acá podemos ver, fíjense, una vista de la flexión y extensión. En este caso vemos acá la articulación húmero-radial y por detrás vemos la articulación húmero-ulnar. Ya vamos a ver desde un punto de vista artrocinemático por qué se caracterizan estos movimientos, así que no se preocupen. Y bien, vamos a empezar a describir en profundidad este movimiento. Como bien dije, la bisagra va a permitir movimientos alrededor de un eje coronal, por lo tanto la flexoextensión y tanto la articulación húmero-ulnar como húmero-radial. Principalmente la articulación húmero-ulnar a ser bisagra va a permitir movimientos alrededor de ¿qué? De un eje coronal. Y el desplazamiento de dicho movimiento va a ocurrir en base a un eje sagital. Bien, y este movimiento se va a realizar principalmente a través de ¿qué? De la articulación húmero-ulnar, que es una bisagra. Bien, mientras que la húmero-radial, recuerden que es una articulación condilia. Y ahora, ¿por qué se va a caracterizar este movimiento? Se va a caracterizar por un deslizamiento con un rodamiento que va a ocurrir tanto en la húmero-ulnar como en la húmero-radial, en estas dos articulaciones. Concretamente lo que va a ocurrir, y acá vemos la flexión, concretamente lo que va a ocurrir es que la escotadura troclear de la ulna se va a deslizar sobre la tróclea humeral, que les recuerdo se ubica en la parte medial de la paleta humeral. Bien. Y si es un desplazamiento anterior, vamos a obtener una flexión, y si es un desplazamiento posterior de la escotadura troclear sobre la tróclea, vamos a obtener una extensión. Y acá vemos el eje de la flexoextensión, que recuerden es un eje coronal. Bien, y el desplazamiento de los movimientos es sagital. De todas maneras, vamos a verlo ahora en el atlas. Fíjense, vamos a buscar acá. Vamos a ver la flexoextensión de nuestro codo. Fíjense qué es lo que ocurre. Lo que ocurre, vamos a verlo en una vista medial. Recuerden que la ulna es medial, el radio es lateral, etc. Y una mnemotecnia bastante interesante, fíjense, para memorizarse dónde está la ulna y dónde está el radio, es que el radio, la antena de nuestro radio, ¿quién va a ser? El pulgar, que es el que vemos acá. La antena de nuestro radio, el pulgar. Donde está el pulgar, está nuestro radio. Donde está el índice, está nuestra ulna. Bien, pero volviéndolo a la parte biomecánica, fíjense qué es lo que va a suceder. Va a suceder que nuestra escotadura troclear se va a deslizar o se va a desplazar sobre nuestra tróclea humeral. Si es en sentido anterior, como vemos acá, se va a producir una flexión, y si es en sentido posterior, como estamos viendo justo ahora, es una extensión. Bien, dicho esto, vamos a volver a nuestras diapositivas y vamos a seguir describiendo. Bien, ¿cuáles son los factores limitantes de la flexoextensión del antebrazo? Yo se los mencioné ya, les dije, les hablé sobre fosas, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de osteología les hablé sobre fosas que reciben a superficies óseas, ¿bien? Y el choque de superficies óseas va a ser uno de los factores limitantes tanto para la flexión como la extensión. Pero bien, vamos por partes. En primer lugar, ¿cuáles son los factores limitantes de la flexión? Vamos a tener el contacto de las masas o de los músculos de la región braquial con la región antebraquial anterior. Bien. Además, vamos a tener, como bien digo, choques de superficies óseas con las fosas. En este caso, de la flexión, vamos a tener el choque de la cabeza radial con la fosa radial y el choque del proceso coronoides con la fosa coronoidea. Recuerden que la fosa coronoidea se ubica por encima de lo que vendría a ser la tróclea humeral, y la fosa radial, perdón, se ubica por encima del capítulo humeral. Y la fosa radial, perdón, otra vez, recibe a la cabeza radial, y la fosa coronoidea recibe a quién? Al proceso coronoides. Ahora vamos a hablar sobre los factores limitantes de la extensión. Son bastante similares. De hecho, una cosa bastante importante a mencionar es que otro factor limitante va a ser la tensión de la porción posterior de la cápsula articular. Bien, de la cápsula articular, recuerden que nuestro complejo articular del codo presenta una cápsula articular en común. Ahora, ¿cuáles son los factores limitantes de la extensión? Volviendo al tema, son tres. El choque del proceso olecrano, que recuerden que es posterior a la paleta humeral y se ubica por encima de la tróclea.
el cual va a recibir al proceso olecranon de la ulna durante la extensión. Vamos a obtener también la tensión de la porción anterior de la cápsula articular y finalmente la resistencia de los músculos flexores. De todas maneras, esto lo hablaremos en nuestra clase de compartimientos del antebrazo. Y bien, ahora vamos a ir con lo que vendría a ser las fuerzas motoras de la flexoextensión. En el caso de las fuerzas motoras de la flexión, vamos a tener tres músculos, que son el bíceps braquial, el braquial, anteriormente llamado braquial anterior, y el braquiorradial. A su vez, estos tres músculos tienen adosados a su función de flexión un segundo componente o una segunda acción. En el caso del músculo bíceps braquial, va a tener, además de su función de flexión, la función de supinación. De hecho, nuestro músculo bíceps braquial va a ser el principal supinador del antebrazo, mientras que el músculo braquial, repito, anteriormente llamado braquial anterior, actualmente conocido como braquial, va a tener, además de la función de flexión, la función de pronación. Y de hecho, este va a ser el principal flexor del antebrazo. Y finalmente tenemos el músculo braquiorradial, que fíjense, él puede ser lo que quiera hacer, realmente hace un montón de funciones. Fíjense que tenemos la flexión y supinación en pronación máxima y en pronación máxima, la función de pronación, y en posición neutra vamos a tener, o de semipronación, vamos a tener la función de flexión. Por lo tanto, este músculo es lo que quiera hacer, cumple todas las funciones habidas y por haber. Pero bien, le falta nada más ser extensor ahora. Pero bueno, acá vemos las fuerzas motoras de la extensión, que está representada por dos músculos, que son el principal, nuestro músculo tríceps braquial, que les recuerdo que se llama tríceps porque tiene tres porciones. Ya saben cuáles son: medial, lateral y larga. Y el bíceps braquial tiene dos porciones, larga y corta, o brevis o longus. Y el anconio, que es el músculo accesorio de la extensión. Es un pequeño musculito, ya lo vamos a ver, pero vamos a ver acá esta representación gráfica de los músculos o de las fuerzas motoras de la flexión. Vemos el bíceps braquial, que recuerden, principal supinador. Acá tenemos el braquial, principal flexor, y el braquiorradial, que les repito, puede ser lo que quiera hacer, cumple un montón de funciones, ya se las mencioné. Y acá vemos una representación, ahora, una representación esquemática de la extensión, de las fuerzas motoras de la extensión. La representación visual, vemos acá el músculo tríceps braquial, principal extensor del antebrazo, y acá el anconio, extensor accesorio del antebrazo. Y ahora vamos a hablar sobre la biomecánica de las articulaciones radioulnares. Y de igual forma, al igual que la húmero radial y la húmero ulnar, van a ser articulaciones uniaxiales. Recuerde que les dije que la principal o la relación íntima, o que la articulación radioulnar proximal va a tener una relación íntima con la articulación radioulnar distal. Y esto va a ser porque mecánicamente ambas articulaciones van a depender de la otra. A la hora de realizar la pronosupinación, una articulación no puede realizar este movimiento por sí sola, sino que depende la otra. Por lo tanto, para poder realizar este movimiento, si no hay una, no se puede llevar a cabo. Y si no hay la otra, tampoco, puesto que dependen mecánicamente la una de la otra, como bien les digo. Y al ser uniaxiales van a presentar un solo grado de movilidad, que va a estar representado por los movimientos, como ya se los he mencionado, de pronosupinación. Acá podemos ver la supinación, donde ambos huesos se encuentran paralelos el uno al otro, tanto el radio como la ulna. Acá podemos ver una semipronación, donde vemos que ya el radio se está deslizando y desplazando para situarse por encima de la cabeza ulnar, y acá vemos una pronación completa, donde vemos que ya nuestra epífisis distal del radio se ubica por encima, o sitúa por encima de la cabeza ulnar. Y acá vemos una visión del néter de la pronosupinación. Bien, acá tenemos la supinación y de este lado vemos la pronación. Ahora, vamos a hablar en profundidad o a detalle sobre estos movimientos. Este movimiento se va a generar en base a un eje longitudinal, por lo tanto el desplazamiento de este movimiento va a ocurrir en base a un plano horizontal. Recuerden que les dije recuerden la relación eje-plano que les di durante la clase de introducción a la anatomía. Bien, a su vez este movimiento necesita o requiere de unos factores. En primer lugar, que el brazo, mejor dicho, el antebrazo, se encuentre en flexión a 90 grados. ¿Para qué? Para que no haya influencia a la hora de realizar este movimiento del hombro, puesto que en extensión, si tuviésemos el antebrazo en extensión, colaboraría al realizar una rotación. Bien, colaboraría con el movimiento de pronosupinación. Entonces, para que realmente hagamos una pronosupinación verdadera del antebrazo, debemos estar en flexión a 90 grados. Y además requerimos la participación tanto de la articulación radioulnar proximal como la articulación radioulnar distal. Bien,
Y acá vemos la pronación. Lo que va a ocurrir en tanto en la pronación como en la supinación va a ser un rodamiento y un deslizamiento. ¿Dónde va a ocurrir el rodamiento? El rodamiento va a ocurrir en la articulación radioulnar proximal, donde la cabeza del radio va a rotar sobre su propio eje, en el caso de la pronación en sentido medial y en el caso de la supinación en sentido lateral. Va a pivotar, lo que se conoce como el movimiento de pivotar. ¿Alrededor de qué? De la escotadura radial de la ulna. Mientras que en la articulación radioulnar distal, la epífisis distal del radio se va a deslizar y desplazar para situarse por encima de la cabeza ulnar. Va a haber un deslizamiento y un desplazamiento de la cabeza o de la epífisis distal del radio sobre la cabeza ulnar. Y en la supinación, ¿qué va a ocurrir? Como bien les dije, en la proximal, en la radioulnar proximal, va a ocurrir un rodamiento, pero esta vez en sentido lateral. Va a rotar la cabeza del radio sobre su propio eje, pero en dirección lateral. En la pronación va a rotar, pero en sentido medial. Mientras que la articulación radioulnar distal, lo que va a ocurrir, de igual forma, un deslizamiento, un desplazamiento en la epífisis distal del radio sobre la cabeza ulnar, de manera que los dos huesos se sitúen paralelos uno al lado del otro. Bien, vamos a verlo de todas maneras en 3D, puesto que creo que es un recurso bastante interesante para que puedan comprender estos movimientos, la biomecánica, incluyendo la parte muscular. Acá, por cierto, estamos viendo los músculos de la pronación, de los cuales ya les hablaré, pero primero vamos a fijarnos en qué es lo que ocurre. Fíjense que esto estamos viendo ahorita es supinación, el radio o la cabeza radial rota sobre su propio eje, pero en sentido o en dirección lateral, pivota alrededor de la escotadura radial de la ulna, mientras que los dos huesos, tanto la epífisis distal del radio como la epífisis distal de la ulna, en la articulación radioulnar distal, se van a encontrar paralelos entre sí. Va a haber un deslizamiento donde en la pronación, que es lo que estamos viendo ahora, fíjense, vamos a ver la pronación. Aquí estamos viendo la pronación. Fíjense que en la articulación radioulnar distal, lo que vendría a ser la epífisis distal del radio, se desliza y se desplaza para situarse por encima, acá vemos de qué, de la ulna, que es este hueso que estoy señalando en este momento. En que recuerden que se ubica medial en el antebrazo y el radio se ubica lateral. Y acá vemos como en la pronación, la cabeza radial va a pivotar o va a rotar sobre su propio eje en dirección medial. Bien, y esto estaría caracterizando, acá estaríamos describiendo los movimientos de pronosupinación. Ahora bien, igual que la flexoextensión, esto va a presentar unos factores limitantes. Acá, antes de pasar, vamos a ver acá que esta es la posición de referencia para realizar la verdadera pronosupinación del antebrazo. Bien. Y ahora sí, lo que les estaba diciendo, vamos a tener unos factores limitantes, tanto en la pronación como en la supinación, que va a estar representado por dos ligamentos. El ligamento cuadrado, que ya se los describí anteriormente, pertenece al complejo ligamentoso del ligamento colateral radial, y el ligamento triangular, que también se los describí, principal medio de unión de las de la articulación radioulnar distal, concretamente de la epífisis distal del radio, con la epífisis distal de la ulna. Y acá lo podemos ver, fíjense, nuestro disco articular o ligamento triangular, que les repito, tiene un vértice y una base, y está cubierta en ambas caras por fibrocartílago, principal medio de unión de las epífisis distal del radio y la ulna. Y ahora vamos a ver el cuadrado, que yo se los mencioné cuando estamos hablando de los medios de unión del complejo articular del codo, que fíjense, va desde el borde inferior de la escotadura radial de la ulna hasta el cuello del radio, constituyendo un medio de unión de la cabeza radial. Bien. Y dicho esto, vamos a pasar ahora con las fuerzas motoras de la pronosupinación. Son bastante sencillas. En el caso de la supinación vamos a tener dos músculos. El músculo supinador, este músculo ha cambiado bastante a lo largo de los años, tanto a nivel de su nombre como su función. Así que nosotros lo llamamos músculo supinador y va a ser una fuerza motora de la supinación, del movimiento de supinación. Pero no va a ser el principal, porque nuestro principal supinador del antebrazo, ¿quién va a ser? Nuestro músculo bíceps braquial, va a ser el principal supinador del antebrazo. Y ahora hablemos de las fuerzas motoras de la pronación. Vamos a tener dos músculos, que son el músculo pronador redondo y el músculo pronador cuadrado o pronador cuadrato, mientras que el pronador redondo también se le dice pronador teres o pronator teres. Bien. El pronador redondo va a ser un músculo motor de la pronación secundario o accesorio, mientras que nuestra fuerza motora principal va a estar representada por el músculo pronador cuadrado. Y acá podemos ver una representación visual de lo que serían los músculos que participan o que generan la supinación. Recuerden, principal supinador del antebrazo va a ser el músculo bíceps braquial, luego tenemos
al músculo supinador y al braquiorradial, que recuerden que les dije que este músculo, además de ser flexor, va a ser supinador en pronación máxima y pronador en supinación máxima, ¿bien? Y en posición neutra simplemente va a ser flexor. Y ahora vamos a ver una representación visual de lo que vendría a ser las fuerzas motoras de la pronación. Vemos acá el pronador redondo y el pronador cuadrado, que repito es el principal. ¿Por qué es el principal? Porque la articulación radioulnar proximal sí actúa en la pronación, pero su participación es más secundaria, es más pasiva. Mientras que la que verdaderamente nos permite o va a realizar la mayoría del movimiento de pronación va a ser la articulación radioulnar distal. Y por ende su fuerza muscular o su fuerza motora principal va a ser la del pronador cuadrado, ¿bien? Que se va a permitir la tracción o va a traccionar a lo que vendría a ser la epífisis distal del radio para que se desplace y se deslice hasta situarse por encima de la cabeza ulnar. Y listo, muchachos, esto vendría a ser todo por la clase de hoy. Les dejo con esta pequeña frase. El estrés es la basura de la vida moderna, todos generamos un poco, pero si no puedes eliminarlo de manera apropiada, se acumulará y te complicará la existencia. Muy cierta esta frase. Recuerden que el mayor enemigo de un estudiante de medicina es el estrés. Aprendan a controlarlo, no se desmotiven, todo el mundo tiene altibajos. Y eso, muchachos, espero haber logrado los objetivos que nos propusimos al inicio de esta clase